Historia de la Iglesia Adventista, parte 3. Como era de esperarse, el mensaje de los tres ángeles, después de que se constituye como iglesia, tendría que ser atacado. Y en efecto, así lo fue. El nombre adventista del séptimo día había venido gracias al mensaje de los tres ángeles. El primer ángel, que anuncia la hora del juicio, declaraba que Cristo vendría por segunda vez para 1844. Y por esa razón todos los que les escuchaban predicar, a los que decían esta profecía de los 2300 años, les llamaron los adventistas, porque hablaban precisamente del advenimiento de Cristo, y del término advenimiento salió adventista. De hecho, al principio lo hicieron despectivamente, como con los primeros cristianos, cuando les decían cristianos por hablar mucho de Cristo. Así también, cuando se les llamó a los luteranos por causa de Lutero, a los calvinistas por causa de Calvino, etc. De tal manera que entonces al principio parecía ser despectivo este nombre, pero Dios colocó el nombre adventista del séptimo día sobre todos aquellos que eran fieles. El creer en el mensaje del segundo ángel hizo que todos estos salieran de en medio de las iglesias caídas, de las iglesias falsas protestantes, donde no se quería aceptar el mensaje de la segunda venida de Cristo, y se enseñaba que por predicar este mensaje se asustaba más bien la gente, y que por miedo no había que ir a Cristo sino por amor. Con el mensaje del tercer ángel finalmente descubrieron la verdad del sábado. En el mensaje del tercer ángel se decía que la marca de Dios era el día sábado y la marca de la bestia era el día domingo. Debido a que descubrieron esto, los primeros adventistas salieron a proclamar más plenamente el sábado, y por esta razón fueron llamados los sabatistas o los del séptimo día. Así se completó la frase, adventista por el primer ángel, que salieron de las falsas iglesias por el segundo, del séptimo día por el tercero. Adventista del séptimo día entonces fue el nombre con el cual se patentaría la iglesia. Durante los primeros años, desde 1844 hasta 1863, en que se establece la Asociación General, el pueblo adventista fue creciendo de a pocos. Al principio eran solamente un pequeño grupo. No existían todavía pastores. El esposo de Elena G. de White, Jaime White, todavía no fue nombrado como pastor. Aún no era nombrado tampoco pastor José Bates, ni tampoco J.N. Andrews, ni J.N. Lowbridge. Todos estos todavía estaban predicando el Evangelio con la esperanza de terminarlo pronto para que Cristo pudiera volver. Se habían dado cuenta que para que Cristo vuelva, era necesario todavía proclamar el mensaje del tercer ángel. En San Mateo capítulo 24, versículo 14, Jesús había declarado: «Y será predicado este Evangelio en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Pero el Evangelio no había sido terminado de proclamar, aún faltaba el tercer ángel. Había sido proclamado el primero, con la hora del juicio, para 1844. Había sido proclamado el segundo. Por el rechazo del mensaje del primer ángel habían caído las iglesias protestantes, que no querían aceptar el mensaje de llamado para despertar hacia la segunda venida de Cristo. Y ahora, habiendo esperado hasta esa fecha que Cristo volviera, descubrieron que faltaba predicar todavía Apocalipsis 14, 9 al 11, donde se denuncia a la bestia y a su imagen, la bestia que representa al papado, la imagen de la bestia que representa al protestantismo. Aún debía volver a resurgir el papado, debía unirse con el protestantismo norteamericano, y juntos debían de hacer implantar la marca de la bestia, que en este caso era la ley dominical. Pero esas cosas todavía no se habían cumplido. Y luego del mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, dice que aparecería en el cielo recién el Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. Por lo tanto, la segunda venida de Cristo debía realizarse después de la predicación del mensaje de los tres ángeles completa. De manera que entonces comenzaron a proclamar el mensaje del tercer ángel, que inducía a observar el séptimo día o sábado como el día del Señor para recibir la marca divina. Ya no tener que guardar el domingo para poder rechazar así la marca de la bestia. Salieron entonces a proclamar este mensaje rápidamente los primeros pioneros. Pronto la iglesia comenzó a crecer. El número había sido ya demasiado grande y no se podía conducir la iglesia como un grupo. De manera que entonces tuvieron que ordenarse
Para poder terminar esta obra, se ordenaron como pastores a los primeros pioneros, Jaime White, José Bates, J.N. Andrews, J.N. Lowborough. Todos estos entonces decidieron ahora que trabajarían más organizadamente, pero le tenían miedo a la organización. Había fracasado la Iglesia Católica, habían fracasado las iglesias protestantes como organizaciones, y ahora ellos pensaban que organizarse era un peligro. Pero pronto se dieron cuenta de que la organización era bíblica. Ya en los días de Moisés, Dios había pedido que se estableciera una organización, y esto lo hizo de la siguiente forma. En Éxodo capítulo 18, desde el versículo 19 hasta el versículo 22, la Biblia dice que Jetro, suegro de Moisés, le dijo que era necesario tener que organizarse, porque si no él desfallecería del todo y no podría llevar al pueblo hasta Canaán. Entonces le sugirió que él pudiera llamar a hombres temerosos de Dios, hombres que eran reconocidos por buen testimonio, y que a estos se les enseñara las leyes de Dios, las leyes que Moisés había recibido. Una vez bien instruidos y capacitados estos, se convertirían en líderes. Unos serían líderes de 50, otros de 100 y otros de 1000, a los que se les llamaría jefes. Todos estos tendrían a su mando 1000 personas, 100 personas y 50 personas, y todavía incluso habrían funcionarios de 10 personas. Entonces, cuando se hizo esto, a cada uno de ellos se les educó en las leyes, y estos a su vez educaban al pueblo en las mismas leyes. ¿Con qué finalidad? Para que al conocer el pueblo las leyes, estos ya no tuvieran que estarles diciendo qué tenían que hacer o qué no tenían que hacer. Así cada individuo sabía muy bien sus responsabilidades, y sobre esas bases entonces recién se podría determinar los juicios, para que cuando se les llegara a estas personas se les dijera: tú sabías muy bien lo que tenías que hacer. Los funcionarios de 10 iban a dar testimonio juntamente con los demás oyentes que sí se había enseñado cada una de estas palabras. De esa forma, el pueblo entero llegó a conocer las leyes divinas, y ya no había necesidad de que tuvieran que ir hasta Moisés para preguntarle y decirle qué cosa debían de hacer. Solamente se determinaba sentencia sobre las bases del conocimiento que ya se había dado. Pronto se notó que la organización era un éxito. Así también sucedía ahora con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue necesario tener que establecer una distribución organizativa para toda la Iglesia. Se formó primeramente la Asociación General. La palabra asociación significa conjunto de personas que están dedicadas para un mismo fin. En este caso, en la Iglesia Adventista, la asociación de todos los adventistas, para que ésta pudiera representarlos dentro de la nación norteamericana, porque se extendería a nuevos campos. Pronto se formaron asociaciones locales que representaban a nuevos sectores por donde la obra estaba creciendo. A medida que iba pasando el tiempo, estas asociaciones pequeñas o locales se llamaron misiones. Luego las misiones tuvieron que depender de uniones, y las uniones de divisiones, y las divisiones de la Asociación General. Así se conformó la organización administrativa de la Iglesia Adventista. Gracias a esto, creció cada vez más la labor y la obra. Se crearon sanatorios, colegios, universidades, hasta que la obra se convirtió en una gran organización. Elena G. de White escribió en relación a esto: a medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos, para retener las propiedades de la iglesia, para la publicación de la verdad por medio de la prensa y para muchos otros objetos. Sin duda, el propósito de la organización tenía varios objetivos. Al igual que en el Nuevo Testamento entonces, se organizó la iglesia. En el libro de Efesios el apóstol Pablo declara que Dios a algunos puso como evangelistas, a otros apóstoles, a otros predicadores, a otros doctores, etc., con el propósito de poder lograr que estos a su vez enseñaran a los miembros que iban llegando a la iglesia. El propósito era ministerial, preparar entonces a la gente por medio de personas que ya conocían bien el evangelio, a fin de que estos también pudieran salir a proclamarlo.
Este es el único fin por el cual existe la organización, el fin de preparar más gente para que salga a comunicar el Evangelio. En la iglesia adventista se hizo entonces lo mismo. Los nuevos directores espirituales comenzaron a conocer entre todos bien el mensaje de los tres ángeles y a su vez comenzaban a preparar a otros para que los representaran en diversas ciudades y en diversas naciones. De esta manera entonces se conformaron las instituciones de la iglesia para educar a toda la gente que iba llegando a las filas del pueblo adventista del séptimo día, a fin de que cada obrero sea cada uno de los fieles dentro de ella, para que todos juntos proclamen el mensaje de los tres ángeles. De esta forma, la organización demostró ser un éxito. Pero sin embargo, Satanás comenzó también su trabajo. La Biblia dice en Apocalipsis 12:17 que el dragón se airó contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y entonces, Jesucristo, mencionando acerca de este problema, habló acerca de una parábola en San Mateo capítulo 13, la parábola del trigo y la cizaña. El trigo se compondría de todos aquellos que recibían el evangelio del mensaje de los tres ángeles para esta última hora, porque la semilla del trigo está representada por la palabra. En San Lucas capítulo 8 versículo 11, Jesucristo dijo que la semilla es la palabra. Por lo tanto, todos aquellos que reciben dentro de la iglesia el mensaje del tercer ángel se constituyen en trigo. Elena de White dijo: vi el mensaje del tercer ángel, de Apocalipsis 14, 9 al 11. Su obra es tremenda, su misión es terrible. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. Eventos de los últimos días, página 14. Y luego declaró todavía más: en la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos, el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Quiere decir que para los últimos días habrían divisiones dentro de la iglesia por causa del mensaje del tercer ángel. Los que lo aceptaran serían el trigo y los que lo rechazaran serían la cizaña.